Dice de esta manera: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, lo dice el Señor. Amados hermanos, hablando Dios en aquel tiempo a la iglesia de Laodicea, le dice: iglesia, sean pues, dice, celosos de las cosas de Dios y arrepiéntense de sus malos caminos, porque el Dios que ustedes sirven, Él es fuerte y poderoso, les dice el Señor. Amados hermanos, el tema de este mensaje le puse: el amor de Dios es grande a sus hijos, ¿verdad? Porque dice de esta manera, hermanos, Dios, mirando a la iglesia de Laodicea en aquel tiempo, que era una iglesia, hermanos, que ellos tenían el deseo de servir a Dios, pero también tenían deseo, hermanos, a otras cosas que no eran la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, viendo Dios que esta iglesia amada querían un rato servir a Dios y otro rato no, un rato querían trabajar en la obra de Dios, otro rato no, un rato querían amar a Dios y otro rato no. Entonces, cuando Dios ve todas estas cosas y le dice: hermanos, yo reprendo, le dice el Señor, y castigo a todos los que amo. ¿Y qué le dice? Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a ver, hermanos, gloria a Dios, desde el versículo, ahí donde estamos, en el mismo capítulo, vamos a ir al versículo 15. Dice de esta manera, mejor lo leemos desde el 14, dice: y escribe el ángel de Jehová a la iglesia de Laodicea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Oiga, hermano, yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, le dijo el Señor. Mire, hermanos, ¿qué le dijo Dios a la iglesia? Por cuanto ustedes, iglesia amada de la Odisea, le dice: por cuanto ustedes no son fríos ni calientes, sino que por cuanto son tibios, le dice el Señor, los vomitaré de mi boca. ¿Qué es la palabra, hermano, que dijo el Señor? Los vomitaré. ¿Qué hace usted cuando usted come algo y no le cae bien y le da asco? Lo vomita, lo saca todo. Así le dice Dios a la iglesia en aquel tiempo: por cuanto ustedes, le dice, son tibios. ¿Y qué es la palabra tibio? Aquel que un rato quiere servir a Dios, aquel que un rato quiere amar a Dios y otro rato no, aquel que quiere ser un rato fiel a Dios y otro rato quiere andar en el pecado. A esto se le llama tibio. El frío es aquel que no quiere nada con Dios. Hermanos, por eso usted ve que hay cristianos que se vuelven fríos, y por más de que se les predica la palabra, ellos ya no quieren nada, porque ya son fríos. Y el caliente es aquel que, hermanos, empieza a buscar a Dios y buscar a Dios, y dice Dios que a esto por lo menos tan siquiera que fueres frío o caliente, escoge una de las dos, cuál quieren ser, dice el Señor. Pero tibio no se puede, le dice Dios a la iglesia. Entonces, hermano, por eso el versículo donde estábamos leyendo dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo.
sé pues celoso y arrepiéntete, le dijo Dios a la iglesia. Ahora, ¿cuál es el punto del mensaje entonces? Tenemos a un Padre que nos ama, ¿verdad? Hoy el Señor está aquí, hermanos. El Padre Santo que hablaba a la iglesia de la Odisea, Él es el mismo que está con nosotros. Él es el mismo que está velando por su iglesia, servicio tras servicio. Hermanos, Él es el que está administrando su pueblo. No es el pastor, no es el predicador, es el Dios que guardaba y cuidaba de la Odisea. Cuando sus hijos se apartaban, Dios los corregía. Dios, hermano, les decía: iglesia, apártense del mal, sean pues celosos de las cosas de vuestro Padre, arrepiéntense de sus malos caminos. Ese es el amor del Padre que le vengo a predicar en esta noche. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchos dicen: ¿por qué los predicadores hablan muy fuerte, nos reprenden muy fuerte? Pero, amada iglesia, el amor de Dios dice que es... ¿Qué hace Dios cuando nos ama? Cuando la iglesia se desvía, cuando el hombre se aparta del camino de Dios, ¿qué hace Dios? Dice, hermanos, número uno, dice el Señor: yo los reprendo. Mire, ¿y qué es la palabra que dijo Dios? Yo los reprendo. Cuando el hombre está metido en el pecado, Dios le dice: apártate del pecado, sálgate de ahí, apártate de estos malos caminos. Dios te empieza a reprender. ¿Acaso que no eres mi hijo? ¿Acaso no has conocido mi palabra? Dios te empieza a hablar desde aquí en la tierra por medio de sus predicadores que tiene aquí en la tierra. A veces decimos, hermanos, es que Dios no nos habla así, pero Dios no va a bajar del cielo para venir a soltarte una palabra. Para eso Dios nos dejó, para hablarte conforme a la palabra de Dios, que Dios te ama. Pero el amor de Dios que demuestra hacia tu vida y hacia mi vida es que nosotros nos apartemos de los malos caminos, que seamos celosos de las cosas de Dios, que cuando el hombre y la mujer ve que está en un mal camino, debe decir: ahora ya no me conviene estar aquí. Tienes que ser celoso, amar las cosas de Dios y apartarte de tus malos caminos, dice el Señor. ¿Sabe cuál es el problema ahora? Que el hombre y la mujer es celoso por el marido y el hombre por la mujer, pero celos de las cosas de Dios ya no hay. Mire, hermanos, ser celoso, Dios no nos está mandando ser celoso por la pareja. Dios nos dice: sé celoso pues y arrepiéntete. Cuando Dios nos habla de esta manera, hermanos, es que Dios no quiere que juguemos con las cosas de Él. Dice el Señor: si quieres buscar las cosas de santidad, búscalo, pero la santidad no se puede unir con el pecado. Arrepiéntete, iglesia, le decía Dios a la iglesia de la Odisea en aquel tiempo. No sean tibios, le decía el Señor. Imagínense, hermanos, que si Dios nos diga en esta noche: no seas tibio. Si quieres servir, sírveme. Y si no quieres, no lo hagas. Porque tibio no puede ser. Y claro, dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores. O amamos a Dios o amamos al mundo. Escoge hoy, dice el Señor, pero servir a dos señores no se puede. Sé celoso, dice el Señor, y arrepiéntete. ¿Y cuántos recibimos, hermanos, la corrección de Dios? Todos nosotros nos desviamos. Todos nosotros, hermanos, necesitamos. Mire cómo Dios nos ama.
A veces aquí en la tierra Dios pone a sus predicadores predicando la palabra. Iglesia, suelten el pecado, eso Dios no lo ama. Se suelten la borrachera, porque hay dentro de las iglesias todavía hay gente, hermanos, que se emborracha. Hay todavía fornicarios, adulterio. Y hermanos, Dios no baja del cielo, Dios pone a los predicadores para hablar de esta palabra. ¿Para qué? Para que la iglesia se aparte de sus malos caminos. Ese es el Padre que yo amo. Ese es el Padre que me ama. Pero ¿sabe qué? La corrección de Dios es que te habla aquí en la tierra a través de alguien. Pero cuando no queremos oír, hermanos, la corrección de Dios es duro. Mire, por eso a veces aquí en la tierra decimos, yo solamente obedezco a Dios y no obedezco al hombre. Por eso, jóvenes, hermanos, señoritas que están aquí en esta noche, si dices obedecer a Dios, obedece también a tu padre, obedece también a tu familia. ¿Por qué? Porque no podemos decir yo obedezco a Dios si no obedeces a nadie aquí en la tierra. Primero tenemos que obedecer, amar y respetar a Dios para poder tener autoridad de decir que yo amo a todos los que están aquí en este lugar. Pero mire, a veces nosotros decimos que no, que el amor de Dios es que nos diga. Y mire, hermano, a veces he escuchado predicadores también que dicen que cómo se hay que predicarle a la iglesia. Hay que decirle, hijitos míos, mis amados hermanos. Pero hermanos, me doy cuenta, cuando uno es necio, por más de que hasta que te van a acariciar la cabeza, aunque te van a sobar la espalda, no vas a oír. Arrepiéntete, dice el Señor. Deja que la palabra de Dios te guíe. Deje que Dios nos habla, hermanos. Porque si usted no necesita esa palabra, hay alguien que la necesita. Hay alguien que Dios lo está hablando en esta noche. Es que Dios, hermano, no dejó su palabra por gusto. Dios es celoso por las cosas santas que hay aquí en este lugar. Dios ya está cansado, hermanos, así como pasó en aquel tiempo. Por eso Dios le metió fuego a Sodoma y Gomorra. Por eso Dios mandó el gran diluvio, porque la gente ya no quería oír a los predicadores aquí en la tierra. Se rebelaban, mataban a los profetas. Hoy también, hermanos, pronto se van a levantar esto, pero la iglesia, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser obediente a Dios y no solamente al hombre, porque tienes que decir, si yo obedezco a mi pastor, al predicador, obedece pues lo que Dios te está hablando en esta noche. Arrepiéntete de tus malos caminos. Dios no le estaba diciendo a la gente en la calle, le estaba hablando a la iglesia, la Odisea, dice la palabra. Por eso, hermanos, oigan lo que dice Proverbios capítulo 3. Mire que cuán grande es el amor de Dios, iglesia. En Proverbios capítulo 3, versículo 11, oiga que dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga como el padre al hijo que quiere. Mire, mire. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo Dios. ¿Por qué, hermanos? Piense que yo lo canto con todo el corazón.
Porque mi padre no me puede velar, mi padre no puede andar atrás de mí, mi padre aquí en la tierra, pero el mejor padre que nos está hablando en esta noche, dice que los ojos de él están en todo lugar. Él es como el padre, dice que ama a sus hijos, los corrige. ¿Por qué? Porque al hijo que yo amo, dice el Señor. Yo amo, dice el Señor, como el Padre que ama a sus hijos en la tierra y los corrige a quien ellos quiere, dice el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Y Dios nos corrige de diferentes maneras. Miren, Dios dice, habla a tiempo, fuera de tiempo. Dios exhorta, reprende. ¿Y qué más? Y disciplina. Como hace el padre en la casa. ¿Qué hace el papá? Corrige a su hijo, lo enseña, lo habla. ¿Qué no hace el padre, hermano? Aunque puede tener el hijo más necio, el padre le va a seguir hablando. Mire, hijo, no lo hagas. Apártate de estas cosas malas. Así es Dios con nosotros. Como el padre dice que al hijo que él ama, lo corrige. Porque él lo quiere, dice el Señor. ¿Qué se necesita hacer entonces, hermanos? Es que tú y yo pongamos de nuestro corazón que cada día más tenemos que obedecer las cosas de Dios, lo que Dios nos está hablando. Hay cosas que hacemos en esta vida aún ya conociendo la palabra de Dios, amada iglesia, que parece que para nosotros no fueran cosas grandes del pecado, pero Dios es santo. Por una cosa, hermanos, que podemos cometer el error en esta vida, podemos ser, hermanos, quitados de la presencia de Dios. Por eso Dios nos dice que Él castiga. ¿Y cuál es esa palabra, castiga? ¿Qué es un castigo, hermanos? ¿Verdad que castigo no es que nos van a estar chuleando, sino que castigo es que nosotros tenemos que sentir la mano de Dios como duele? Pero como aquí nadie lo ha sentido, claro, como dijo Pablo, de oídos te oí, pero nunca te había visto, dice él, nunca te había sentido, nunca había visto tus obras, Señor. Si a alguien Dios le está hablando en esta noche, recibe esta palabra, porque yo sé que Dios, la palabra de Dios no regresa vacía. La mano de Dios duele, iglesia. Hay corrección en la iglesia, hay reprensión. El pastor lo único que puede hacer es reprender el pecado, es exhortar, es corregir la iglesia con la palabra. Pero si no oyes, hermano, también Dios puede corregir, porque el Señor vive, Él no está muerto, Él es santo y poderoso. Y el hombre que no quiere oír su palabra, pronto vendrá el castigo, dice el Señor, y no lo digo yo. Y la mano de Dios duele. Ni el mismo diablo nos va a poder sacar de la mano de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que todos queremos que Dios nos ama y nos ama y nos ama, pero no queremos obedecer lo que Dios nos dice. Es igual como el hijo. El hijo a veces quiere que el papá lo ama, que lo cuide y todo, pero el día que el padre corrige, el hijo se enoja, huye, se va de la casa. ¿Por qué? Porque es un necio, no quiere que lo corrige el padre. Muchos hacen también dentro de la iglesia que cuando Dios habla se molestan, que cuando Dios habla a veces toman decisión de irse para otra iglesia, pero allá es el mismo padre también que te va a corregir. Cambia, dice el Señor, arrepiéntete de tus malos caminos. ¿Por qué? Porque no menosprecies, hijo mío, dice el Señor, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Mire, ¿por qué dice ni te fatigues? Porque el hombre, hermano, para cometer el pecado lo hace así, mire, de fácil. Pero cuando viene la corrección de Dios, se desmaya, se fatiga. Dice, si así es servir a Dios, mejor ya no sigo. Si
así me corrigen en la iglesia, mejor ya no sigo allí. Si así son mis padres, me ponen en la casa una corrección muy fuerte, mejor me voy. Como hizo el hijo pródigo. Se fue de la casa, pero no se fue para siempre, regresó porque no hay otro padre en otro lugar. Así está la iglesia. Nos gusta o no nos gusta, dice el Señor, no desmayes, sino que es necesario, dice, porque Jehová al que ama castiga como el Padre. Oiga, como el Padre al Hijo, ¿quién quiere? ¿Y quién de un padre va a decir a su hijo, yo te amo, hijo, vete a endrogar en la calle? Eso no es amor. ¿Alguna vez algún padre ha dicho, hijo, yo te amo, haz lo que quieras allá? Ese no es amor. El amor es que el padre tiene que corregir, tiene que hablar a sus hijos, tiene que castigarlo cuando van por un mal camino. ¿Para qué? Para que se aparten, dice el Señor, y que hagan las cosas según lo que Dios habla. Por eso, hermanos, los que están menor de edad, ¿sabe cuál es el problema en estos tiempos, hermanos? Que ahora en estos tiempos, cuando el padre corrige, ¿qué hacen los hijos? Empiezan a guardar rencor a sus padres, empiezan a odiar a sus padres. ¿Sí? Hasta hay hijos, hermanos, son capaces de maldecir a sus padres, maldecir a aquella madre que un día te dio a luz. Obedece, porque esa madre, ese padre se va a cansar. Dios te va a arrastrar, ten cuidado, porque ahorita vamos a ver cómo Dios corrige. Hay más palabras todavía en esta noche. Yo no estoy en su casa, hermano, no sé cómo viven, pero Dios está hablando. Reciben esa palabra. Oiga lo que dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. En el versículo 5. Oiga lo que dice. Y este versículo siempre se le ha dado a los hermanos que han recibido disciplina aquí en esta iglesia. A estos hermanos que se han enojado cuando el pastor lo meten bajo disciplina, cuando les han dicho, hermano, te vas a quedar en disciplina, salen enojados, salen bien, hermanos, como quien dice que uno tiene la culpa. No te enojes con el hombre, esa no es la ley del hombre, esto es ley de Dios. Pero como no nos costó la sangre preciosa de Cristo, como no a nosotros nos dolió, queremos tener libertad. Pero oiga lo que dice. En el capítulo 12 de Hebreos, versículo 5 dice: y habéis olvidado, dice, la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina de ¿quién? Del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama lo disciplina. ¿Y qué más? Y lo acaricia, ¿verdad? Oiga, hermano, oiga bien esta palabra que dice: y lo azota a todo al que recibe por hijo. Y que, hermano, mire, ya escuchamos la exhortación, ya escuchamos la disciplina, pero ahora oiga este otro punto, dice, el 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota. ¿Y qué significa la palabra azota? Usted piensa que azotar es algo así, mire, acariciarle la espalda. Mira, mi hijo, hasta nosotros que ya estamos viejos, hermano, tengamos cuidado, porque Dios no nos va a sobar la espalda así. La palabra azota es que Dios, hermanos, nos sacude, nos tiene que sacudir para que salga todo ese pecado. Hermanos, Dios nos tiene que zarandear, Él nos azota. Por eso, hermanos, cuando el hombre no obedece lo que Dios ordena aquí en la tierra, viene el castigo, viene el azote. Después decimos: ¿qué es lo que estoy pagando en esta vida? ¿Será que Dios me dejó? No
No, Dios no te ha dejado, Dios te está azotando. ¿Por qué? Porque no quisiste a buenas cuando te hablaron aquí en la tierra. El mejor Padre que está allá arriba te tiene que corregir y azotar en esta tierra. ¿Para qué? Para que entiendas que hay un Padre que te ama. Él es ofrenda de palmas, Señor, en esta noche, iglesia. Ese es el amor de Dios que vemos en nuestra vida. Qué bonito, hermanos, la palabra de Dios. Cada vez, hermanos, nosotros los que predicamos somos los primeros que nos quebrantamos. Mire, cuando yo recibo esta palabra y le digo, Señor, examíname, Señor, como decía David, ¿cómo estoy, Dios mío? A veces entra el espíritu de conformista en nuestra vida. No es que yo estoy bien, es que yo oro, es que yo camino bien. Pero ¿cómo nos está viendo Dios? Esa es la pregunta. A veces se nos entra un espíritu en el que nos conformamos y decimos que todo va marchando bien, pero puede ser que Dios está preparando un chicote para azotarnos, como el padre que se prepara para corregir a su hijo. Mire, hermanos, y este padre nunca se va a equivocar. A tu papá le puedes decir, papá, no lo hice, quizás él te va a creer. Pero el día que Dios extiende su mano para corregirnos, no por gusto, hay por algo. Aunque usted va, hermanos, a revolcarse en el suelo y a orar, usted tiene que sentir la mano de Dios como duele. Por eso dice que el Señor azota, hermanos, nos tiene que sacudir bien para que ese pecado salga, esos malos pensamientos, toda cosa que no es agradable a Él. ¿Qué queremos, iglesia, en esta vida? ¿Qué queremos, jóvenes, señoritas? Por eso también les digo otra de las cosas: caminemos bien, hermanos, en esta vida. Si en caso que un día resbalamos por una prueba, porque yo no le voy a decir que me creo estar firme, porque la palabra de Dios claro dice que mire, el que piensa estar firmes, mira que no caiga. Pero oiga, déjame decirle que tenemos que cuidarnos, iglesia. ¿Para qué? Porque el Señor nos va a corregir y luego vamos a pensar que el pastor, el predicador, nos va a disciplinar. No, es Dios, porque claramente dice la palabra que, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y el problema está, hermanos, que en muchas iglesias, cuando los pastores disciplinan por causa del pecado a un miembro, ¿sabe qué hacen? Se molestan, no les gusta, se enojan. ¿Qué dirán? Es que este pastor es muy estricto. ¿Por qué hace él así? Él no es mi papá. Pero déjalo. ¿Lo quieres recibir o no lo quieres recibir? La corrección que Dios te da a través del hombre. Y si no lo quieres recibir, deja que Dios extienda su mano entonces. Y la mano de Dios sí duele. Queridos jóvenes que tienen a sus padres en Guatemala, no sean necios aquí, compórtese bien. Un día yo también, hermano, andaba hasta peor que un necio, le puedo decir, pero desde el día que me entregué a Cristo en esta iglesia, le dije: Señor, me arrepiento de mis pecados. Quizás me revolqué en toda clase de pecados, Señor, pero desde ahora te pido, papá, apártame de las cosas malas. Y hasta aquí el Señor me ha ayudado, y le pido al Señor que así el Señor te pueda ayudar, querido joven. Aunque tu padre no está a tu lado, ahí está el mejor padre que te puede corregir en esta vida. Porque tenemos un compromiso con Dios. ¿Para qué le decimos entonces Padre? Esa es la pregunta. A veces le decimos: Padre, yo te amo. Pero no puede ser nuestro Padre si estamos en desobediencia.
Por algo vamos a venir en esta iglesia, hermanos, a decirle, Padre, te amo, cantarlo por medio de las alabanzas. Pero, hermanos, es necesario que lo obedezcamos a Él, pues. Mire, hoy en estos tiempos, ¿cuántos hijos ya no hablan a sus padres porque lo corrigieron aquí en la tierra? Quizás usted no, hermano, pero yo conozco muchos que me han dicho, es que mi padre un día, tanto que me corregía, tanto que él me golpeaba. Me pregunto, ¿por qué? El padre no corrige por gusto. Hay algo que hay mal. Pero como los hijos, hermano, no entendieron, por eso padres también, nosotros que tenemos hijos, tratemos de explicar a nuestros hijos por qué hay corrección en esta vida. No solamente, hermanos, hay padres que solamente agarran un palo como que están matando un perro y no le explican a sus hijos por qué motivo se les corrige. Y por eso los hijos empiezan a odiar, piensan, hermanos, que uno los está maltratando, los está despreciando. No, es porque así Dios nos ordena, porque si el Padre no se responsabiliza aquí en la tierra, hay un Padre también que nos puede corregir a todos. Por eso, madres que están aquí en este lugar también, oigamos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué a veces también en una casa no dejamos corregir? Es que a veces, si no es el padre o la madre, es alcahuete. Y nunca, hermanos, cuando la madre dice, no pegues a mi chiquita hermosa, mira tan bonita. Ya que dice la hija, es que mi mamá me cuida, es que mi papá me ama y usted solo me anda lastimando. Hermanos, hay que ser iguales, corrigemos bien, porque Dios no ama a uno y al otro lo desprecia. Dios dice, yo amo a todos los hijos que yo amo. Él no está diciendo que amo a pequeño o a grande. Dios nos ama a todos por iguales. Por eso usted, hermano y hermana, ve la corrección que llega a nuestra vida, porque Dios nos ama a todos sin acepción de personas. ¿Sí? Porque desde el día que nos llegamos a ser hijos de Dios, ¿qué día fue? Desde que nos comprometimos con Él y dijimos, Señor Jesús, hoy me entrego, tú serás mi Padre. Bueno, déjate corregir pues, porque en otro tiempo éramos hijos de las tinieblas, dijo el apóstol Pablo, pero desde el día que venimos a Cristo, ahora ya somos hijos de Él. Y si queremos ser hijos de Dios, obedezcamos pues lo que Dios manda. Pero en esta vida, hermanos, miren, en estos tiempos los jóvenes, los que están en la escuela metidos, ahora en estos tiempos una rebeldía que se les están metiendo. Yo le digo a mi hijo, estás lleno de ser en la escuela, te estás lleno a ayudar más a ponerte inteligente, o te estás lleno a embrutecer, como le dijo Dios al pueblo de Israel, por todas las tonterías que ustedes hacen delante de mí. Por causa de sus pecados ustedes morirán, le dice el Señor. ¿Para qué van a la escuela? A aprender cosas malas. Mejor no vaya, está perdiendo tiempo. Póngase a barrer en la casa, joven, empiece a trabajar, ayude a su mamá a cubrir los gastos y va a perderse en la escuela. Es igual como Dios nos está corrigiendo en esta noche. ¿Para qué venimos a la iglesia también, hermano? Es porque Dios quiere que cada día vayamos mejorando. Ciertamente que todos nosotros le fallamos, pero cada día, mire, alejémonos del pecado poco a poco hasta llegar, dice la palabra de Dios, en santidad. Porque yo no le voy a decir a ustedes que todos lo tenemos que hacerlo bien, pero luchemos, iglesia, apartémonos del pecado. Hay un Dios que nos ama, que Él nos habla con sus palabras, nos corrige.
Pero si no entendemos, dice, la mano de Dios se va a extender, nos va a azotar. Mira, hermanos, cuando Job estaba pasando el sufrimiento, Job ya no entendía, hermanos. Se murieron todos los ganados, las ovejas, se murieron su familia, todo. Job decía, Señor, ¿qué estoy pasando, Señor? Se preocupaba porque él era un hombre temeroso de Dios. Mire, hermano, lo que le dice el Señor. Job capítulo 5, ahí vamos a terminar, hermano. Gócese porque la palabra de Dios nos está bendiciendo la vida. En Job capítulo, gloria a Dios, capítulo 5. Job capítulo 5, oiga lo que dice en el versículo 17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección de ¿quién? Del Todopoderoso. ¿Qué dijo Job después? ¿Qué le dice? Mire, Dios. Y aquí bienaventurado, dice, el hombre quien Dios castiga. Por tanto, dice, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es que, hermanos, Dios nunca nos va a castigar para mal. Siempre cuando vamos a estar torcidos, mire, ¿qué es la palabra corrección? Los que van a la escuela, ¿qué es la palabra corrección? Creo que ni eso todavía no han estudiado. La palabra corrección, de repente usted escribió una letra y le hizo falta poner una. Tiene que arreglarlo, si no su letra no va a tener sentido. Así Dios dice, dejen que yo los corrijo. ¿Por qué? Porque bienaventurado es aquel hombre que se deja corregir por su Padre que está en el cielo, que Él es grande y poderoso. Mire, hermano, cuando usted quiere hacer una línea así, ¿ve? De repente usted lo quería bien recto, pero salió todo torcido. ¿Qué va a hacer? Tiene que agarrar borrador, mire, borrar, hacer otro nuevo hasta que salga recto. Así está haciendo Dios en nuestra vida, porque Él nos ama. Dios nos está alineando, mire. Ahí sí, mire, aunque el hijo o la hija no quiere, mire, Dios lo corrige, lo alinea. Hasta el diablo se hace a un lado, mire, para allá y para allá. Porque Él es todopoderoso, dice la palabra en esta noche. Delante de Él, hermanos, los reyes de la tierra tiemblan. Lo que pasa es que ellos no quieren obedecer. ¿Por qué? Porque los deseos de este mundo les hacen que ellos pierdan el temor a Dios por causa del dinero, las riquezas, por llegar a una presidencia. Ellos pierden el temor a Dios, pero ellos entienden que no hay otro Dios fuera de Él, no hay otro gobernador, no hay otro rey. Él es el mejor Padre que puede corregir a todo el mundo. ¿Cuántos están gozando por la palabra de Dios? Denle este ofrenda de palma, hermano. Gracias a Dios por esta bendita palabra. Agradecemos a Dios, iglesia, por